Bienvenidos estudiantes de primer año medio. A continuación abordaremos los textos informativos enfocados en los medios de comunicación masiva. Nuestro objetivo será analizar y evaluar textos de los medios de comunicación como noticias, reportajes y entrevistas. Ese será el objetivo para junio. La noticia. Comenzamos entonces. La noticia, como ustedes saben, tiene como objetivo informar sobre un hecho contingente, es decir, un hecho que haya ocurrido recientemente y que sea importante para la comunidad a la que va dirigida. ¿Ya? Está centrado entonces en hechos verídicos y es de carácter objetivo, que quiere decir que sea objetivo y que no sea subjetivo. Que el periodista debe tener la capacidad de explicar los hechos y presentarlos a la comunidad sin agregar alguna opinión personal que él tenga sobre ese hecho, ¿ya? Sin utilizar ningún tipo de calificativo. La noticia debe responder fundamentalmente a 5 preguntas básicas, que es quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Las partes de la noticia. Tenemos en orden de arriba hacia abajo, epígrafe, titular, bajada, entradilla y cuerpo de la noticia. El epígrafe, como aparece en este ejemplo, nos va a contextualizar sobre la temática de la cual se tratará la noticia. Por ejemplo, acá dice hallazgo histórico, o sea, vamos a hablar de una temática relacionada con la historia. Si, por ejemplo, en el epígrafe o antetítulo aparece revolución en el fútbol, vamos a saber que estamos hablando de fútbol en el resto de la noticia. Es una contextualización a el tema que se abordará dentro de la noticia. ¿En qué podemos enmarcar el tema de esta noticia? En el titular vamos a encontrar la frase que pueda resumir del hecho que se va a mostrar en la noticia y debe ser llamativa para el interlocutor, para el lector de la noticia. Luego tenemos la bajada, que entrega un poco más de información a este titular, pero sin entregar la información fundamental, sino tratar de entregarnos un poquito más de información para que nos den más ganas de leerla. Esto que yo acabo de decir es lo que se considera título de la noticia. El título de la noticia entonces lo separamos en epígrafe, titular y bajada. Posteriormente empieza la entradilla. La entradilla es el primer párrafo de la noticia que responderá a las 5 preguntas básicas. Responderá a las 5 preguntas básicas que les hablaba anteriormente. ¿Quién, qué, cuándo, dónde y por qué? En el cuerpo de la noticia vamos a tener el desarrollo de lo que aparecía en la entradilla. En la entradilla es una breve síntesis y luego en el cuerpo de la noticia el desarrollo de la información. Si tienen alguna duda con respecto a la noticia, pueden acercarse y a YouTube y encontrar el video de la noticia para octavo básico. Continuamos con la entrevista periodística. La entrevista periodística, al igual que otros tipos de entrevistas que ustedes conocen como la entrevista laboral, es un diálogo entre 2 o más personas que responde al formato de pregunta-respuesta. En la entrevista periodística tiene la particularidad de que el entrevistado es una persona que puede ser de interés social, ya sea por ser un experto en alguna materia o puede ser una persona que esté implicado en algún hecho de relevancia para la comunidad. Y quien realiza estas entrevistas es un periodista o un entrevistador y no una persona común, ¿cierto? Si tienen alguna duda sobre la entrevista, que esto es solamente para recordar el formato, pueden revisar el video de séptimo básico. Continuamos con el reportaje. El reportaje es un texto de género periodístico, uno de los más extensos, y se dice que es más o menos como la obra cúlmine de un periodista. ¿Por qué? Porque es la especie periodística más completa y más exhaustiva dentro del género periodístico, ya que el investigador periodista debe ser capaz de recopilar la mayor cantidad de información alrededor de un hecho en específico que sea de interés para la comunidad. Por eso, él va a recabar tanto los antecedentes como las consecuencias que tenga un hecho que probablemente pudo ser comentado en alguna noticia, así como pudo no ser comentado, ¿ya? Existen reportajes sobre personas, acontecimientos, lugares,
y lo importante es que sea de interés para los ciudadanos y no la inmediatez de la información. Es decir, no me importa llevar esta información luego, no es como una noticia que debe llegar en el momento preciso, sino que importa informar de manera más completa a los ciudadanos para que puedan formar su propia opinión. Dentro de las características del reportaje, tenemos que pretende subrayar circunstancias, las circunstancias y el ambiente en el que ocurre este hecho, que puede ser un hecho noticioso, y para que la información sea más completa, lo que hace el periodista es recabar información y opiniones de diferentes personas que pudieron participar en este hecho. Por lo tanto, el reportaje va a tener opiniones dentro del texto, pero esas opiniones no van a ser precisamente del periodista, sino que van a ser diferentes puntos de vista. Se dice que un buen reportaje nos puede aportar diversas perspectivas para que nosotros podamos sacar nuestras propias conclusiones como lectores. Dentro de las características del reportaje también se encuentran las formas discursivas. Si ustedes se fijan, dentro de las formas discursivas podemos encontrar también la entrevista, así como encontramos la narración, que es lo que encontramos en literatura, y la descripción. La narración la vamos a utilizar para que el periodista nos cuente la historia de manera cronológica, qué pasó antes y qué pasará después. La entrevista para recabar información a través de participantes que estuvieron en este hecho o de expertos sobre el hecho que estamos hablando. Es necesario entonces usar un lenguaje claro y preciso y se tienen que elegir las palabras apropiadas según el contexto. Puede ser que, por ejemplo, en un reportaje de tipo científico se utilicen algunos tecnicismos científicos, pero aún así el lenguaje va a ser lo más claro posible para que toda la comunidad lo pueda leer. Algunos tipos de reportaje, como ejemplo, semblanza, científico, explicativo e investigativo. El semblanza es aquel reportaje que está enfocado en darnos la mayor cantidad de información y detalles sobre un personaje importante para la comunidad. El científico es aquel que destaca avances científicos recientes. El explicativo es aquel que trata de profundizar sobre un hecho de trascendencia en la opinión pública que probablemente pudo haber sido publicado recientemente en el diario como una noticia. Entonces, para explicar esto, el periodista hace una investigación y realiza un reportaje. Luego tenemos el investigativo, en el que el periodista tiene una función detectivesca. Entonces, es un periodista investigador, un periodista detective, que aborda un tema controversial. Por ejemplo, puede ser el narcotráfico y tiene además contactos que le permiten extraer información y cifras interesantes que no aparecían antes de que él hiciera la investigación. ¿Ya? Son personas que logran obtener contactos que los medios de comunicación comúnmente no alcanzan a recabar dentro de la información. Como ejemplo, acá tenemos un reportaje. Ustedes pueden ver que es bastante similar en estructura a una noticia. La diferencia que vamos a tener acá es su extensión, entonces, lo exhaustiva que va a ser el tratamiento, lo exhaustivo que va a ser el tratamiento del tema y la manera en que el periodista nos va a contar la historia haciendo una especie de narración e incorporando también a las personas o, digamos, personajes reales que participaron en esta situación para darnos la mayor cantidad de información y para recabar la mayor cantidad de puntos de vista. Eso sería entonces. Si tienen alguna duda, pueden hacerlo a través de las consultas Meet con cualquiera de sus profesoras de lenguaje por correo electrónico. Y recuerden también empezar a revisar Classroom porque ahí van a tener este PPT, así como también en los correos electrónicos. Muchas gracias.